Si eres un novato en la producción musical, es muy probable que tus mezclas suenen horrible. Y esto no lo digo como un insulto, sino que es normal. El problema es que sabemos que suena mal, pero no sabemos por qué. Y en este video te voy a dar 5 claves, 5 cosas que tú puedes revisar para que sepas por qué suena mal y cómo corregirlas. Y esto va a hacer que tu calidad de mezcla mejore prácticamente al instante. ¿Estás listo? Comenzamos. La primera señal de una mezcla hecha por un novato es que el volumen de los sonidos está muy, pero en verdad muy desequilibrado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo aquí esta canción. Esto está bien mezclado, bueno, al menos eso creo yo, lo hice con lo mejor de mis habilidades. ¿Y cómo sonaría una mezcla hecha, por ejemplo, por un novato? Aquí, por ejemplo, si nos enfocamos en la parte de la batería, una mala mezcla, una mezcla normalmente hecha por un novato, tendría mucho desbalance o hay muchas diferencias entre la mayoría de los sonidos y sonaría, por ejemplo, algo así, como que el kick está exageradamente alto y tal vez la batería muy baja. Y eso hace que ya todo el conjunto suene mal. Evidentemente suena muy mal, pero ¿cuál era la razón? Bueno, esa diferencia excesiva entre muchos de los elementos. Eso es porque cuando estamos comenzando no tenemos ese entrenamiento o ese oído que nos va a permitir hacer unos ajustes que tengan más coherencia. Entonces, ¿cuál es la solución para poder hacer una buena estructura y ajustar correctamente los niveles? Aquí lo que yo te recomiendo es que tengas una estructura en cómo vas añadiendo los sonidos a tu mezcla. Aquí, por ejemplo, yo lo que te recomendaría es que en el caso, por ejemplo, de música electrónica, de música urbana, los elementos principales son el kick, el bajo, tu sonido principal y la voz. Y empieces primero con esos 4. Primero el que tenga más importancia, por ejemplo, el kick. Ese va a ser el primero y lo vas a poner a un nivel de volumen que a ti te guste. Por ejemplo, vamos a regresar aquí a la parte del coro y me voy a quedar únicamente con el kick. Tú vas a poner el nivel del kick al nivel de volumen que a ti te guste. Después añades lo siguiente, que en este caso sería el bajo, y lo escuchas en contexto con el kick, hasta que suene más o menos equilibrado. Y luego añades el otro elemento, que es la voz y también el sintetizador. En este caso, si hay 2 de esos al mismo tiempo, la voz tiene la prioridad, así que vamos a añadir la voz. Ojo, aquí no te estés fijando en la posición de los faders, en los números, escúchalo que esté más o menos balanceado. Y ya después añadirías, por ejemplo, el resto de instrumentos. Tu amor solo me hace mal, espinas que me lastiman lento. Soy tu juego. Tu amor solo me hace mal, fuego que me destruye lento. Soy tu juego. Y esto ya hace que vaya sonando mucho más balanceado si vas tomando las prioridades y poco a poco las añades. Y luego los sonidos menos importantes ya los vas añadiendo que queden en el fondo y no trates de que los elementos menos importantes suenen más fuerte porque ahí es donde estás metiéndote con esas prioridades y terminas echando a perder tu mezcla. La segunda señal de una mezcla de novato y que suena muy mal es el balance frecuencial. ¿A qué me refiero? ¿Cómo está la relación entre las frecuencias graves, medias, medias altas y altas? ¿Cómo se ven, por ejemplo, aquí en un analizador de espectro? En este caso es una herramienta gratuita que se llama Span de la empresa Voxengo. Si quieres aprender cómo instalarlo, descargarlo y demás, te voy a dejar el video en la parte que abajo en la descripción y en el comentario fijado. Pero también puedes utilizar otra herramienta como, por ejemplo, ecualizador, que también muchos ecualizadores tienen este tipo de balance frecuencial. Pero lo que me gusta de Voxengo es que lo puedes suavizar la respuesta y de esta manera te da
¿ok? Mucho más libre de ruido, podríamos decirlo. Se te da un promedio en lugar del sonido instantáneo. Y eso te ayuda a ver de mejor forma el balance. Un mal balance frecuencial lo que va a hacer es que vamos a ver picos muy exagerados, valles, ¿ok? Cosas como, por ejemplo, vamos a decir que algo como esto. ¿Ok? Que tengo un subgrave que le falta mucha fuerza, aquí de repente algo de grave, luego faltan muchas frecuencias, aquí esto está muy alto. Toda esa clase de variaciones extremas significa que probablemente es una mezcla muy de novato. Escuchemos. Ok, esto es un ejemplo que he hecho aquí de forma muy artificial utilizando un ecualizador. Ok, entonces esto es principalmente dos cosas. No significa que hacer una buena mezcla esto tenga que quedar absolutamente plano. Si tú no tienes una referencia para tu estilo musical, ok, podrías tratar de hacerlo y listo. Ok, que trate de quedar lo más plano posible. Aquí de hecho se ve bastante plano. Pero habrá algunos estilos en concreto que tengan un balance frecuencial distinto. Que por ejemplo su balance frecuencial de hecho se parezca un poco a lo que mostré hace un momento. Que tal vez el balance frecuencial habitual del estilo musical que tú quieres hacer sea algo más o menos como esto. Que tiene menos brillo, que tiene más graves. Ok, eso ya va a depender del estilo musical. Siempre tienes que tomar una referencia para que sepas qué tipo de balance debes de tener. Y si tú analizas el balance de un track profesional de lo que tú quieres hacer de ese estilo y luego ves el tuyo, ahí te vas a dar cuenta de esas grandes diferencias en el balance frecuencial y cómo lo tienes que corregir. Y esto no significa que si, por ejemplo, digamos que el balance frecuencial lo que tiene que hacer y digamos que ves en tu balance frecuencial que le falta, ¿ok? Esas frecuencias medias y tendría que quedar plano. No significa que vas a poner un ecualizador para precisamente aumentar las frecuencias medias, porque eso es hacerlo de forma artificial, sino que tienes que hacer una selección de sonidos adecuada y tu diseño de sonido para que llenen esas frecuencias de forma natural y no de forma artificial, simplemente ecualizando, sino que tu sonido, tu selección de sonidos tiene que estar en orden primero. Y si quieres aprender más de diseño de sonido, te voy a dejar el video en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado, porque esto es mucho más importante, el diseño de sonido, incluso que la mezcla y la masterización. La tercera señal de una mezcla de novato es también el balance, pero esta vez estéreo, hablando de el mid y el side y también de los panoramas. En una mezcla de novato, todo va a sonar al centro, le va a faltar apertura o incluso al revés, va a sonar exageradamente abierto. Cuando estamos hablando de que suena todo exageradamente abierto, estaríamos diciendo algo más o menos como esto. Esto hablando ya desde un punto de vista más técnico, estaríamos diciendo que el side es mucho más dominante que el mid. Esto está hablando de la codificación mid-side. Si quieres saber un poco más, también te voy a dejar ese video en la parte de abajo en la descripción y comentario fijado. Y lo que tienes que ver es en un analizador de nueva cuenta, tal y como el SPAN, que la imagen side, es decir, el estéreo, no supere a tu señal monofónica. Y tampoco te vayas al extremo opuesto, es decir, que ya no tengas nada de side o que esté muy baja. Okay, normalmente el balance del side tiene que mantener un balance frecuencial muy similar al del mid o la señal monofónica, pero tampoco debe de superarla. Como pueden ver aquí. Okay, la señal en azul es la monofónica y la señal en naranja es el side. Como pueden ver, están muy similares tanto en el balance frecuencial como en el nivel de volumen. Esto hace que suene abierto, que suene equilibrado, pero que tampoco esté excesivamente dominante ninguna de las dos cosas. Así vemos que no le falta estéreo, como sería este caso, ni tampoco le está sobrando estéreo, como sería, por ejemplo, este caso.
¿Cómo puedes corregir esto? Aquí es desde tu diseño de sonido y también los procesos de mezcla, que no estés abusando de algunos efectos como por ejemplo las expansiones estéreos, las desfases en tu diseño de sonido, que no tengas demasiado unisono o esa clase de cosas. Y también la selección de sonidos, que por ejemplo el kick, el bajo no estén exageradamente abiertos de estéreo, todo eso va influyendo. También que tus panoramas, que los panoramas de los sonidos principales estén al centro, porque si todo lo pones a lo loco, por ejemplo el kick a la izquierda, el bajo a la derecha, vas a hacer ahí un caos. Tus sonidos principales, como dije en el punto anterior, kick, bajo, tu lead, las voces, deben de mantenerse principalmente al centro y los demás ya puedes hacer juego con el panorama. Y también un efecto o un arreglo como esto de una ecualización mid-side te puede ayudar a corregir algunas de esas cositas que ya en la selección de sonidos tal vez se te pudo haber pasado y que con esto, con un poco de ecualización mid-side, lo puedes llegar a corregir. La cuarta señal de una mezcla mal hecha, una mezcla de novato, es que si tú conviertes esa mezcla a monofónico, va a sonar muy mal, va a sonar muy diferente. Aquí, por ejemplo, tengo este kick y esta batería. Y a mí se me podría ocurrir, por ejemplo, para el sonido de kick, ponerle un efecto porque quiero que suene abierto, que suene bonito. ¿Okay? Y suena ahí como más envolvente si lo estás escuchando con los audífonos. Pero cuando conviertes esto a monofónico, te das cuenta que de hecho suena como doble y eso es una falla bastante grave. Así que es posible que tú hayas pensado que sonaba bien en estéreo, pero el monofónico suena muy mal. Y esto es tan solo un ejemplo bastante exagerado de cómo puede llegar a cambiar todo. Hay ejemplos que cuando tú lo pones, por ejemplo, en monofónico, desaparece el subbajo o desaparece algún sonido en específico. Ok, esa clase de cosas tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo puedes corregirlo? De nueva cuenta nos puede funcionar bastante una herramienta de análisis como en este caso el span, porque nos está mostrando el balance frecuencial. Okay, por ejemplo ahí vamos a ponerlo para que nos muestre únicamente el kick. Vamos a ver esta sección de aquí abajo que dice Correlation Meter. Ok, esto nos va a decir que también va a sonar algo en monofónico. Aquí, por ejemplo, voy a poner de nueva cuenta un efecto de expansión estéreo, como por ejemplo este, y lo aplico sobre el kick. Y vemos aquí que la correlación está cerca del 1. Esto significa que es perfectamente monofónico. Si yo comienzo a hacer algo como esto, como pueden ver, obtengo algo de estéreo, pero esto se está moviendo. Como pueden ver, a veces pasa hacia el lado negativo. Cuando pasa al lado negativo, lo que significa es que cuando lo convierto en monofónico, se va a perder. Si yo lo dejara en 0, o más bien hacia el lado positivo, está bien. Pero cuando ya empezamos a entrar a este lado negativo, significa que cuando lo convirtamos en mono, va a haber problemas. Por ejemplo, ahí podemos escuchar una cancelación de fase. Y está cambiando el timbre del kick. Esa clase de cosas hay que vigilarlo bastante. De nueva cuenta, para tus sonidos principales, procura que el Correlation Meter esté normalmente desde 0.5 hacia 1. Esto, el kick, el bajo y otros elementos que ya hemos dicho. La quinta señal de una mezcla de novato o una mezcla mal hecha es que todo, absolutamente todo, está sobreprocesado. ¿Qué significa esto? Que tal vez tiene muchos plugins o que algunos de los efectos que están cargados tienen ajustes muy extremos, cosas por el estilo. Por ejemplo, tengo esta voz. Tu amor solo me hace mal. Y voy a poner por aquí un efecto, ¿no? Y ya saben, una de las cosas que hay que decir es que hay que cortar las frecuencias subgraves por los golpes del micrófono, ruido que tal vez se haya metido, y también incluso las frecuencias más altas, de repente si hay algo de ruido blanco. Ok, esa es una recomendación, pero si tú lo llevas al extremo y lo sobreprocesas y haces algo más o menos como esto. Tu amor solo me hace mal, espina. Te estás pasando, lo estás sobreprocesando, tal vez estás cortando de más y eso hace que termine sonando muy delgado. Tu amor solo me hace mal. O tal vez estás poniendo demasiado extremo un ajuste, como en este caso la resonancia. Tu amor solo me...
y estás generando de hecho más problemas que los que estabas corrigiendo. O precisamente porque no tienes mucha idea de qué tipo de plugins poner, terminas poniendo muchos y pones presets y todo termina sonando exageradamente artificial. Aquí la mejor recomendación que yo te puedo dar es que no pongas un plugin si no hay una razón, si no lo has pensado primero. Así que yo podría ir, como por ejemplo a uno de mis sonidos, digamos el snare. Y yo lo analizo, ¿okay? Ahí apago todos los efectos. Y primero lo escucho, hay que analizarlo y no nada más irte por inercia y poner efectos y ya, sino que lo escuches y decidas qué es lo que sientes que le falta, que le sobra, qué le podrías hacer para que suene mejor. Pero lo estás pensando, lo estás razonando, no estás siguiendo una receta porque, pues es que en un video yo vi que tenías que poner un ecualizador y realzar tal frecuencia, bajar esta y reforzar otra. Eso no es estar usando tu cabecita, es simplemente seguir una receta. Tienes que analizarlo y tomar una decisión, aplicas esa decisión y ves si funciona o no. Si te funciona lo dejas, si no, pruebas otra cosa. Pero es que incluso hay veces en las que algunos sonidos ni siquiera necesitan procesos o necesitan muy poco. Por ejemplo, aquí este sonido es un sonido de ride que aparece solamente en partes muy específicas de la canción. Aquí. Y como pueden ver, realmente no tiene nada. No hay ecualización, no hay plugins y funciona bien. Simplemente el sonido estaba tal y como lo quería y ya no lo tuve que procesar. No es a fuerza tener que poner siempre efectos o procesar lo demás. Y aplicando estos pequeños cambios vas a notar bastante diferencia en la calidad de tus mezclas. Pero hay un cambio que te puede llegar a dar un salto espectacular en la calidad de tus producciones. Si quieres saber cuál es, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla. Es un cambio muy simple, pero que puede hacer que tu calidad salte exponencialmente.